Siempre pensé que las cosas que me suceden a mí solo le pasarían a otras personas. Soy una persona tranquila, que prefiere estar en su casa o disfrutar de momentos sencillos con amigos. Nunca fui de esas que buscan aventuras peligrosas o se lanzan a situaciones sin pensar. Pero esa noche, esa maldita noche, me cambió por completo. Mi nombre es María Laura. Vivo en una ciudad tranquila, no muy lejos de la playa. Un lugar donde todos se conocen, donde la gente no tiene secretos. Así era mi vida, hasta que conocí a Víctor Manuel. Lo conocí a través de una amiga en común, y aunque al principio fui escéptica, terminamos viéndonos varias veces. Era encantador, educado, divertido. Parecía el tipo de hombre que te hacía sentir segura, especial. No podía imaginar que aquel sería el último día en que mi vida sería normal. La cita de esa tarde había sido perfecta. Nos encontramos en la piscina de un pequeño hotel boutique, al que habíamos ido en busca de algo diferente, algo tranquilo. El lugar era precioso, una piscina infinita, rodeada de palmeras, y una vista al océano, que hacía que el calor del verano fuera algo soportable. Pasamos las primeras horas, simplemente disfrutando del sol, riendo, conversando sobre cualquier cosa. Todo estaba bien, demasiado bien. Me sentía relajada, casi como si todo el peso del mundo hubiera desaparecido por un rato. La tensión de la rutina diaria, de las preocupaciones del trabajo, desaparecía con cada bocado de la comida ligera que compartíamos y con cada risa compartida. Víctor Manuel me miraba con una intensidad que no supe reconocer al principio, como si hubiera algo detrás de sus ojos, algo que no alcanzaba a entender, pero lo dejé pasar. Pensé que solo estaba disfrutando del momento tanto como yo. Me metí al agua para darme un baño, disfrutar de la frescura del agua, mientras Víctor se quedaba al borde de la piscina, mirando el horizonte. Fue una sensación tan placentera, que me olvidé por completo de cualquier tipo de preocupación. Mi cuerpo flotaba en el agua, y el sonido del mar era lo único que podía escuchar. Pensé que no podía pedir más. Entonces, algo extraño sucedió. Mientras nadaba tranquilamente, sentí un tirón en mi cabello. Primero pensé que había sido un simple enredo, pero el tirón fue más fuerte. Me giré de inmediato, pensando que tal vez era Víctor intentando bromear, pero lo que vi me heló la sangre. Una mujer, con el cabello oscuro y mojado, estaba de pie a mi lado, gritando. Su rostro estaba rojo de ira, y sus ojos brillaban con una furia que no podía describir. Sus manos estaban aferradas a mi cabello, y por un segundo, sentí que podría arrancármelo de la cabeza. La mujer gritaba palabras que no entendía al principio, pero luego lo comprendí todo con un escalofrío recorriéndome el cuerpo. «Roba marido», gritó, su voz llena de rabia. No entendía al principio. No entendía cómo una mujer podía ser tan agresiva de repente. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de ayuda, pero no había nadie más cerca. La piscina estaba relativamente vacía, y los pocos huéspedes del hotel no parecían notar lo que estaba sucediendo. Mi mente se nubló por el miedo. «Suéltame», grité, intentando zafarme de su agarre, pero la mujer no me soltaba. En lugar de eso, me empujó hacia el borde de la piscina, con una fuerza descomunal. En ese momento, mi mente empezó a conectar los puntos, y el pánico me invadió de golpe. Víctor tenía una esposa. ¿Era esa mujer la esposa de Víctor? Todo tenía sentido ahora. Esas miradas intensas, esas conversaciones ambiguas que no entendía, todo indicaba que había algo que él no me había contado. Antes de que pudiera decir algo más, la mujer me empujó aún más fuerte, y mis pies dejaron de tocar el fondo de la piscina. Intenté mantenerme a flote, pero ella se acercó aún más, y de un solo movimiento, me hundió bajo el agua. El agua entró en mis pulmones, y el pánico se apoderó de mí. Me debatí desesperada, intenté liberarme de su fuerza, pero no podía. El miedo
El agua. Todo me estaba superando. Mi corazón latía con fuerza. Y mi mente me gritaba que no podía morir ahí. No podía morir de esa manera. Logré tomar aire por un breve segundo. Pero ella, con una fuerza que no entendía, volvió a empujarme hacia el fondo. Mis ojos empezaron a cerrarse. Mi cuerpo a flaquear. La desesperación me nubló por completo. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo podía estar aquí, a punto de morir ahogada, por algo que ni siquiera entendía? Me costaba respirar. Los recuerdos de mi vida, de mis amigos, de mi familia, comenzaron a pasar ante mis ojos. Estaba aterrada. Sentía que mi final estaba cerca. Pero justo cuando sentí que ya no podía más, un fuerte grito me sacó del trance. Fue Víctor. Gritó el nombre de la mujer. Y en ese momento, un par de personas, que se encontraban cerca del área, corrieron para intentar ayudarme. No puedo recordar exactamente lo que sucedió después. Todo fue un caos. Sentí cómo me sacaban del agua, cómo me arrastraban hacia un lugar seguro, cómo mi cuerpo luchaba por respirar, cómo la visión comenzaba a aclararse. ¿Qué has hecho?, gritó Víctor, mientras los otros intentaban calmar a la mujer. Ella seguía gritando. La policía llegó poco después. Fue todo tan rápido y confuso que no pude procesarlo hasta que estuve en un lugar más tranquilo, rodeada de personas que me ayudaban. La mujer, la esposa de Víctor, fue arrestada por intentar ahogarme, y Víctor, aunque visiblemente preocupado por ella, no pudo hacer nada para detener a la policía. La mujer fue llevada lejos, mientras él permanecía en el centro de la piscina, mirando el caos que había causado. Después de un rato, Víctor trató de acercarse a mí, pero yo lo rechacé de inmediato. No podía creer que todo lo que había pasado entre nosotros fuera una mentira. Me sentí sucia, traicionada. Sentí que mi confianza había sido completamente destruida en un instante. No me importaba lo que tuviera que decirme. Todo lo que quería era salir de allí y olvidar ese momento, ese día. ¿Cómo podía ser tan ciega? ¿Cómo pude haber confiado en él? ¿Por qué no me había dado cuenta antes? La policía me preguntó un par de cosas, y luego me dieron instrucciones para tomar una declaración oficial. Estaba atónita. No sabía qué hacer, cómo procesar todo lo que había sucedido en tan poco tiempo. Lo único que sabía es que mi vida, mi seguridad, ya no eran lo que pensaba que eran. Víctor Manuel, ese hombre que parecía tan perfecto, resultó ser un completo desconocido para mí. Esa fue mi última cita con él. Desde esa noche, nunca más volví a hablar con Víctor Manuel. Me bloqueó de todos sus perfiles, y al parecer, trató de contactarme un par de veces después, pero nunca respondí. Había perdido toda confianza en él. Lo que pensaba que era una cita romántica, en una tarde soleada, terminó siendo una experiencia aterradora, que casi me cuesta la vida. Todavía me cuesta creer lo que sucedió. El miedo, el dolor, la sensación de estar al borde de la muerte, todo sigue siendo un recuerdo vívido en mi mente. Desde esa noche, no puedo ver una piscina sin sentir una punzada de pánico en el pecho. Nunca imaginé que Tinder me llevaría por el camino más oscuro que jamás hubiera recorrido. La gente habla de encontrar el amor o simplemente pasar un buen rato, pero lo que me pasó esa noche con Luna fue algo que ni en mis peores pesadillas había visualizado. Esta es la historia de una cita que comenzó con risas y terminó en gritos y golpes. Pero no fue el tipo de pelea que te esperas. No fue una simple disputa, sino algo mucho más extraño, más inquietante. Mi nombre es Eva, y soy alguien que siempre ha estado un poco cautelosa cuando se trata de relaciones. No me gustan las sorpresas, y mucho menos cuando se trata de conocer a nuevas personas. Sin embargo, después de meses de estar sola, decidí darle una oportunidad a Tinder. No sabía qué esperar, pero algo en mí me decía que era el momento de salir de mi zona de confort. Luna apareció en mi pantalla poco después de registrarme. Su perfil me pareció interesante, una mezcla de misterio y diversión. Sus fotos eran cautivadoras,
pero lo que realmente me llamó la atención fue su forma de escribir, inteligente, directa, y con una pizca de sarcasmo que me hizo sonreír de inmediato. Empezamos a hablar, intercambiamos mensajes, y en cuestión de días, decidimos hacer una cita. Un café, un par de copas, y ver qué pasaba. El lugar que elegimos fue pequeño pero acogedor, un bar que quedaba al margen de la ciudad. No era un lugar de moda, pero tenía ese encanto rústico que hacía que la gente se sintiera cómoda, como si estuviera en casa. Llegué primero, me senté en una mesa al fondo, y pedí una copa de vino. La luz tenue, la música suave de fondo, y el olor a madera envejecida, creaban el ambiente perfecto para una cita. No tardó mucho en llegar Luna, quien entró con una sonrisa y una actitud relajada, casi como si ya nos conociéramos de toda la vida. Nos saludamos con un abrazo corto, pero agradable, y después de un par de chistes tontos sobre lo complicado que había sido encontrar el lugar, comenzamos a hablar como si no fuera la primera vez que nos veíamos. La conversación fluía, tan natural como la brisa de la tarde. Nos reímos mucho, compartimos algunas anécdotas personales, y por un momento, me olvidé de que esto era solo una cita, y no una amistad en construcción. Con el paso de la noche, y después de varias copas de vino, la atmósfera se fue relajando más. Luna era encantadora, y yo me sentía cada vez más cómoda con ella, quizá demasiado cómoda. Estábamos en esa fase donde ya no había mucha diferencia entre la amistad y algo más, y aunque ambas parecíamos disfrutar del momento, había algo en el aire que no terminaba de encajar. Era una cita romántica, o simplemente un buen encuentro entre dos personas. Decidimos pedir otro trago. En ese momento, un camarero vino a nuestra mesa con una botella de licor y un par de copas extra. Lo que no sabíamos era que Luna, con su sonrisa pícara, había pedido algo mucho más fuerte de lo que yo pensaba. Un par de tragos después, sentí la calidez del alcohol recorrerme el cuerpo. Las palabras se alargaban, las risas se volvían más estruendosas, y los pequeños detalles, como la forma en que Luna me miraba, parecían más intensos de lo normal. No sé en qué momento ocurrió, no lo recuerdo con claridad, pero empecé a sentirme como si algo estuviera cambiando en ella. Tal vez fue el alcohol, tal vez la tensión no resuelta entre nosotras, pero Luna comenzó a ponerse un poco diferente. De alguna forma, su tono de voz se volvió más desafiante, y las pequeñas bromas que antes eran divertidas, ahora se sentían como si hubiera algo más detrás de ellas. ¿Estás segura de que te sientes bien?, le pregunté, preocupada, cuando noté que su mirada se había vuelto más intensa. Claro, Eva, solo estoy disfrutando del momento. ¿No estás tú?, respondió con una sonrisa que, aunque aún era amigable, ya no me parecía tan sincera. Todo parecía estar de cabeza. La conversación pasó de risas a temas más personales, más profundos, y pronto me di cuenta de que Luna estaba algo más molesta de lo que había parecido al principio. Se echó atrás en su silla, cruzó los brazos, y empezó a hablar de relaciones pasadas. Comenzó a cuestionarme sobre mis intenciones, sobre lo que esperaba de la cita, y por un momento, sentí que la tensión se estaba acumulando en el aire de una manera extraña. ¿Sabes qué es lo peor?, me dijo de repente, mientras me miraba fijamente a los ojos, que no sé si todo esto es solo un juego para ti. Siempre he sido la chica divertida, la que no se toma las cosas en serio, pero tal vez soy yo la que está siendo engañada aquí. No entendía lo que estaba diciendo, no sabía a qué se refería, pero el tono de su voz me dio un escalofrío. Me sentí atacada, aunque no entendía de dónde venía ese enojo. La mirada de Luna ya no era la misma, y por un momento me pregunté si el alcohol estaba nublando su juicio, o si había algo más detrás de sus palabras. Luna, no sé de qué hablas. Estoy aquí, contigo, disfrutando del momento, respondí, tratando de calmarla. Pero mi intento de suavizar las cosas solo pareció empeorarlas. Luna se levantó bruscamente de la mesa, y comenzó a caminar de un lado a otro. El camarero se acercó para preguntar si todo estaba bien, pero Luna lo ignoró, como si estuviera atrapada en su propio mundo. ¿Sabes lo que me parece a mí, Eva? Que eres igual a todas las demás,
Juego y juego, pero al final, no eres más que una más que me utiliza para pasar el rato. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido, que no pude reaccionar. Luna se acercó de nuevo a la mesa, pero esta vez con una furia contenida, que me tomó por sorpresa. Antes de que pudiera decir nada, me empujó de la silla. El impacto fue tan fuerte, que caí al suelo. El golpe no me dejó mucho espacio para pensar, y cuando logré ponerme de pie, Luna ya estaba gritando. «Eres una mentirosa, una falsa», gritó, mientras me empujaba otra vez, esta vez con más fuerza. No entendía qué estaba pasando, todo parecía una pesadilla. La gente alrededor de nosotros comenzó a mirarnos, algunos se acercaron, pero nadie parecía dispuesto a intervenir. La tensión entre Luna y yo aumentaba a medida que nos empujábamos y nos gritábamos. En cuestión de segundos, la situación escaló. Yo no quería pelear, no quería llegar a ese punto, pero no podía dejar que me humillara de esa manera. Lo siguiente que supe fue que Luna me había tomado por el cuello. No me estaba ahogando, pero la presión de su agarre me dejó sin aire. Intenté liberarme, pero el miedo y la sorpresa me paralizaron. Fue entonces cuando la seguridad del lugar finalmente intervino. Varios empleados llegaron corriendo, y después de unos segundos de forcejeo, nos separaron. Fuimos ambas llevadas a la salida del bar. La policía llegó poco después para tomar nuestras declaraciones, aunque yo aún no entendía bien qué había sucedido. Cómo habíamos pasado de reírnos y disfrutar de la noche a convertirnos en dos personas completamente descontroladas. Luna fue arrestada por alteración del orden y violencia, mientras yo quedaba en un estado de shock. Nunca más hablé con Luna después de esa noche. El número de teléfono quedó bloqueado, y borré su perfil de Tinder, sin pensarlo dos veces. El recuerdo de su furia, de esos gritos que resonaron en mi cabeza, mucho después de que todo hubiera terminado, aún me persigue. Lo que empezó como una cita romántica, con la promesa de algo nuevo, terminó siendo una pesadilla que nunca imaginé, y lo peor de todo, nunca supe si había algo más detrás de la rabia de Luna, o si simplemente éramos dos personas que no debimos haber coincidido jamás. En mí imaginé que una simple aplicación de citas podría convertirse en el punto de inicio de una pesadilla, de la cual nunca pude escapar completamente. Todo comenzó como una historia común, algo que solo escucharías en conversaciones casuales, pero no me imaginaba que detrás de una simple foto de perfil se ocultaba algo mucho más oscuro. Era un jueves cuando conocí a Jimena en una aplicación de citas. Su perfil era muy simple, una foto suya, con una sonrisa amable, mirada profunda y una pequeña descripción en la que decía que amaba las caminatas al aire libre y la buena comida. Nada fuera de lo común, solo una chica más buscando lo mismo que yo, compañía, risas y tal vez algo más. Desde el primer mensaje, algo en ella me cautivó. Su forma de hablar, su tono amable pero misterioso, todo era perfecto. Empezamos a hablar por varias horas, esa misma noche, y al día siguiente, nos citamos en un café para nuestra primera cita. Fue como cualquier otra cita de Tinder, o eso creía al principio. Jimena era encantadora, su risa era cálida, y su mirada profunda. Era el tipo de chica que podía cautivar a cualquier hombre con solo unos pocos minutos de conversación. Pasaron unos días más, y después de algunas charlas, decidimos encontrarnos nuevamente, esta vez en un lugar diferente, algo más privado. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. La cita fue en un restaurante apartado en una calle desértica. Al principio todo parecía normal, pero en cuanto llegamos, me di cuenta de que algo no estaba bien. La tensión en el aire era palpable, y Jimena se veía diferente. Su sonrisa era más forzada, sus ojos parecían no reflejar la calidez que había mostrado en nuestra primera cita. Estaba inquieta, como si estuviera esperando que algo sucediera. Le pregunté si estaba bien,
pero ella solo sonrió, con una risa nerviosa que no coincidía con sus palabras. Estoy bien, no te preocupes, me dijo, pero algo en su tono me hizo pensar que no estaba diciendo la verdad. No pasaron ni 10 minutos, cuando de repente, un grupo de hombres entró al restaurante. Eran grandes, con ropa oscura y miradas frías, como si todo lo que los rodeara fuera irrelevante para ellos. Se sentaron en una mesa cercana, pero no dejaban de mirarnos. Jimena los observó con preocupación, y pude ver cómo su rostro se tensaba con cada mirada que recibía. Un escalofrío recorrió mi espalda, cuando uno de ellos, un hombre corpulento, me observó fijamente como si me estuviera evaluando. Fue en ese momento cuando Jimena me susurró al oído: Necesito que te vayas. ahora. Antes de que pudiera responder, uno de los hombres se levantó y se acercó a nuestra mesa. Estaba cerca, lo suficiente como para que pudiera escuchar su aliento pesado. ¿Todo bien, señorita?, dijo con una sonrisa que no transmitía ninguna amabilidad. La forma en que se dirigió a Jimena me hizo sentir incómodo, como si estuviera siendo evaluado también. Sí, todo bien, respondió Jimena, su voz temblando. Solo estamos cenando, gracias. El hombre no respondió, solo se quedó observándola durante unos segundos. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. El hombre, de manera casi imperceptible, levantó una mano y la dejó caer sobre mi hombro. No era un gesto amistoso, ni mucho menos. Creo que es hora de que te vayas, amigo, dijo él, con voz grave. No entendía lo que estaba pasando. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué me trataban así? Lo único que sabía era que algo muy malo estaba sucediendo, y todo estaba relacionado con Jimena. Fue entonces cuando ella, con una expresión de desesperación, me miró y murmuró: corre por favor, corre. Pero ya era demasiado tarde. Los otros hombres se acercaron a la mesa y comenzaron a rodearnos. Uno de ellos, con un tono autoritario, le dijo a Jimena: creías que podrías escapar de esto, niña. ¿Sabes lo que pasa cuando uno de los nuestros se aparta del camino? Aún confundido, me levanté de la silla, pero uno de los hombres me sujetó con fuerza, empujándome hacia la pared. Sentí el peso de su mano en mi pecho, presionando tan fuerte que me era difícil respirar. Tú, chico, mejor olvídate de ella, si sabes lo que te conviene, dijo el hombre. Jimena, completamente aterrada, no dejó de mirarme con ojos suplicantes, pero no podía hacer nada. Estaba atrapado, mi mente corría a 1000 por hora, tratando de entender qué estaba sucediendo. Fue entonces cuando uno de los hombres, el que había hablado primero, se acercó lentamente y susurró al oído de Jimena: tú, abuelo no se va a divertir con esto, ¿verdad? Mis ojos se abrieron como platos. Abuelo, ¿qué tenía que ver su abuelo con todo esto? Entonces comprendí, por fin, lo que estaba pasando. Jimena no era solo una chica normal, era la nieta de un hombre muy poderoso, un narco importante en el país, alguien cuyo nombre solo se susurraba en las sombras. Había estado saliendo con ella, sin saber que su familia controlaba un imperio oscuro y peligroso. Te vamos a dar una lección, Jimena, dijo otro de los hombres, y tu amiguito también va a aprender que no se juega con nosotros. De repente, uno de los hombres me golpeó en la cara, y me sentí caer al suelo. El dolor era intenso, pero la angustia por Jimena era aún más fuerte. Mientras los otros hombres se reían y comenzaban a empujarla, yo me levanté, dispuesto a defenderla, pero me golpearon nuevamente, esta vez en el estómago, dejándome sin aliento. Fue en ese momento, entre las sombras del restaurante vacío, cuando decidí que tenía que salir de allí, aunque fuera a costa de mi vida. Logré ponerme de pie, tambaleándome, y con la poca fuerza que me quedaba, me dirigí hacia la puerta. Escuché la voz de Jimena detrás de mí, pidiéndome que no me fuera, pero yo no podía hacer nada más. Corrí hasta el coche, sin mirar atrás, y no dejé de acelerar hasta que llegué a mi casa. Pero aunque estaba a salvo, las palabras de Jimena resonaban en mi cabeza, las palabras que me dijo en mi última mirada: déjame vivir en paz.
Pasaron días, semanas, e incluso meses, pero no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. Ya no podía vivir en paz, no después de lo que había aprendido. A pesar de mis intentos de dejar todo atrás, nunca pude quitarme la sensación de estar siendo observado, la sombra de esos hombres siguiéndome, el temor de que un simple error pudiera llevarme de vuelta a aquel mundo oscuro y mortal me perseguía. A veces, cuando la oscuridad de la noche cae sobre mi cama, todavía puedo escuchar el eco de las voces, las amenazas y el dolor. Y aunque Jimena desapareció de mi vida, nunca pude olvidarla, ni el precio que tendría que pagar por acercarme demasiado a su mundo. Mi nombre es Elisena. Tengo 60 años. Y mi vida después del divorcio había sido un vaivén de días grises y noches solitarias. Instagram se convirtió en mi escape, un lugar donde podía deslizar el dedo por fotos de vidas perfectas y fingir que la mía también lo era. Fue ahí donde conocí a José Domingo. Su perfil era discreto, fotos de paisajes, un café humeante, alguna selfie ocasional con una sonrisa tímida. Divorciado, amante de la calma y las charlas profundas, decía su biografía. Me identifiqué con él de inmediato. Yo también estaba divorciada. También buscaba algo que llenara el vacío que mi ex dejó tras 7 años de matrimonio y una separación que me arrancó el suelo bajo los pies. Empezamos a hablar por mensajes privados. Al principio eran saludos casuales, comentarios sobre el clima o alguna publicación, pero pronto se volvió más personal. ¿Qué harías si pudieras empezar de cero? Me escribió una noche, respondí algo sobre viajar, perderme en un lugar donde nadie me conociera. Él contestó, yo construiría un refugio, un lugar solo mío. Había algo en sus palabras, una intensidad que me intrigaba. Los días pasaron, y el coqueteo se coló entre líneas. Tienes una sonrisa que ilumina hasta las fotos más oscuras, me dijo una vez. Y yo, tonta, me sonrojé frente a la pantalla. Después de un par de semanas, me invitó a su casa. Nada fancy, solo una cena tranquila. Me encantaría verte en persona, Elisena. Acepté. ¿Qué podía salir mal? Era un viernes por la noche cuando llegué a su dirección. La casa estaba en un barrio tranquilo, de esos donde las calles están llenas de árboles viejos y las luces de las farolas apenas alcanzan a iluminar las aceras. Era una construcción de 2 pisos, con paredes de ladrillo desgastado y un porche pequeño cubierto de enredaderas secas. Toqué el timbre, y el sonido resonó como si la casa estuviera vacía. Me ajusté el abrigo, nerviosa hasta que la puerta se abrió. José Domingo era más alto de lo que imaginé, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y unos ojos marrones que me miraron con una mezcla de curiosidad y algo más que no pude descifrar. Vestía una camisa blanca impecable y unos jeans oscuros. Sonrió, y esa sonrisa me tranquilizó un poco. Hola, Elisena. Bienvenida, dijo su voz grave pero suave, como si midiera cada palabra. Pasa, por favor. Entré, y el aire dentro de la casa me golpeó de inmediato. Olía a incienso, un aroma denso y dulzón que se pegaba a la garganta. La sala era sencilla, un sofá marrón gastado, una mesa de centro con un mantel de encaje, y una lámpara de pie que arrojaba una luz ámbar tenue. Había un silencio extraño, como si el lugar estuviera holding su aliento. Me quité el abrigo, y lo colgué en un perchero cerca de la puerta. ¿Te sientas?, preguntó, señalando el sofá. Voy por algo de beber. Vino tinto está bien. Perfecto, respondí, forzando una sonrisa mientras me acomodaba. El cojín bajo mi peso crujió, y noté que el sofá estaba cubierto de una tela áspera que picaba un poco. Miré alrededor,
buscando algo que me diera pistas sobre él. No había fotos personales, ni libros, ni televisión, solo un cuadro en la pared, una pintura de la Virgen María, con el niño Jesús, los colores apagados por el tiempo. José regresó con 2 copas de vino, y se sentó a mi lado, lo bastante cerca para que nuestras rodillas casi se tocaran. Brindamos, y el tintineo del cristal rompió el silencio por un instante. «Estás más guapa en persona», dijo, mirándome fijamente. Sus ojos tenían un brillo extraño, bajo la luz ámbar, como si reflejaran algo que no estaba ahí. «Tú también te defiendes», respondí, riendo para aliviar la tensión que empezaba a crecer en mi pecho. Tomé un sorbo de vino, esperando que el alcohol relajara mis nervios. Hablamos un rato. Me contó sobre su divorcio, una historia vaga sobre una ex que no entendía su forma de vivir. Yo compartí lo mío, lo agotador que había sido pelear por cada detalle en la separación. La conversación fluía, y poco a poco, el vino y su cercanía náchele a derretir mis defensas. Cuando puso su mano en mi rodilla, no la aparté, y cuando se inclinó para besarme, lo dejé. Sus labios eran cálidos, firmes, y por un momento me perdí en la sensación, en la idea de que esto podía ser el comienzo de algo nuevo. Se apartó un poco, respirando contra mi boca, y susurró. Subimos a mi habitación. Mi corazón dio un salto, pero no de emoción, sino de algo más oscuro, un instinto que no supe nombrar en ese momento. Asentí, más por inercia que por convicción. Me tomó de la mano, y me guió por una escalera estrecha al fondo de la sala. Los escalones crujían bajo nuestros pies, y el olor a incienso se intensificó, mezclado ahora con algo más agrio, como madera podrida. Llegamos a un pasillo corto, con una sola puerta al final. La abrió y me hizo pasar primero. Lo que vi me congeló en el umbral. La habitación era un santuario, pero no del tipo que inspira paz. Las paredes estaban cubiertas de crucifijos, decenas de ellos, de madera, metal, algunos tan viejos, que la pintura se descascaraba, otros brillantes como si los hubiera pulido esa misma mañana. Colgaban torcidos, algunos clavados directamente en la pared, otros suspendidos con hilos que parecían flotar en el aire. En la cabecera de la cama, una estatua de la Virgen María me miraba con ojos de vidrio, su rostro pálido y sereno rodeado de velas apagadas con cera derramada. Había relicarios por todas partes, en la mesita de noche, en un estante junto a la ventana, en el suelo, pequeños frascos de vidrio, con etiquetas amarillentas, algunos con lo que parecía cabello o fragmentos de tela dentro. El aire estaba cargado, denso, como si algo invisible respirara conmigo. ¿Qué es todo esto?, pregunté, mi voz temblando mientras retrocedía un paso. José Domingo cerró la puerta detrás de mí, y el clic del cerrojo me hizo dar un respingo. Mi refugio, dijo, su tono calmado pero con un filo que no había notado antes. Aquí estoy cerca de lo que importa, de lo que me protege. Me giré para mirarlo, y su expresión había cambiado. Ya no era el hombre coqueto de la sala. Sus ojos estaban fijos en mí, brillantes, casi febriles. Dio un paso adelante, y yo retrocedí hasta chocar con el borde de la cama. Es mucho, dije, buscando palabras que no lo ofendieran, que me sacaran de ahí sin hacerlo enojar. No me lo esperaba. Es mi fe, Elisena, respondió, extendiendo las manos como si me mostrara un tesoro. Todo esto me salvó después de mi divorcio. Me limpia, me mantiene puro. Tragué saliva, mirando los crucifijos de reojo.
Algunos tenían manchas oscuras, como si los hubiera tocado con manos sucias. La estatua de la Virgen parecía seguirme con la mirada, y juré que las sombras en la habitación se movían, aunque no había viento ni luz que las justificara. No sé si me siento cómoda aquí, dije, mi voz apenas audible. Tal vez deberíamos volver abajo. Él inclinó la cabeza, como si no entendiera. ¿No te gusta?, preguntó, y su tono bajó, volviéndose casi un murmullo. Pensé que lo entenderías, que eras diferente. Solo necesito aire. Mentí, dando un paso hacia la puerta, pero él se interpuso, no con fuerza, sino con una presencia que me hizo retroceder de nuevo. Espera, dijo, y fue a la mesita de noche, abrió un cajón y sacó algo envuelto en una tela blanca. Lo desenvolvió despacio, y mi estómago se retorció cuando vi un rosario de cuentas negras, tan gastadas que parecían haber sido frotadas miles de veces. Reza conmigo, Elisena, solo una oración, luego te dejaré ir, si quieres. No, yo no creo en eso, dije, mi corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en mis oídos. Por favor, déjame salir. Él frunció el ceño, y por un segundo, su rostro se oscureció, como si una sombra pasara sobre él. Luego sonrió, pero no era una sonrisa cálida, sino una que mostraba demasiados dientes. Todos creen cuando lo necesitan, susurró, dando un paso hacia mí con el rosario en la mano. No esperé más, lo empujé con todas mis fuerzas, sorprendida de mi propia desesperación, y corrí hacia la puerta. La abrí de un tirón, y bajé las escaleras tropezando, casi cayendo en el último escalón. Agarré mi abrigo y mi bolso, y salí a la noche sin mirar atrás. Mis manos temblaban, mientras sacaba el celular, y pedía un taxi con dedos torpes. El aire frío me cortaba la cara, pero no me importó. Solo quería alejarme de esa casa, de él. El taxi llegó en minutos que parecieron horas. Me subí, di mi dirección, y me hundí en el asiento, mirando por la ventana. Cuando pasamos frente a la casa, vi a José Domingo en el porche, inmóvil, sosteniendo el rosario. No se movió, no me siguió, solo me miró hasta que desaparecimos en la curva. Esa noche, bloqueé su cuenta de Instagram, borré nuestros mensajes, todo rastro de él, pero no puedo borrar la imagen de esos crucifijos, el olor a incienso, la sensación de que algo en esa habitación me observaba. A veces, cuando estoy sola, y el viento golpea las ventanas, juro que escucho el crujir de cuentas de un rosario, y me pregunto si realmente escapé de su refugio, o si una parte de mí sigue atrapada ahí, bajo la mirada de esas reliquias. Nunca imaginé que mi primera cita con Eugenia, una chica encantadora que conocí en la universidad, terminaría siendo algo tan trágico. Lo que parecía una velada romántica, llena de sonrisas y nerviosismo, se convirtió en una pesadilla que todavía me persigue en mis noches más oscuras. Era un día cálido de principios de verano, cuando Eugenia y yo decidimos finalmente darnos la oportunidad de salir. Después de semanas de mensajes, llamadas y algunos encuentros casuales entre clases, ambos sentíamos que había una conexión especial. El destino nos había juntado de una forma tan natural que no parecía real. Ella era inteligente, divertida, con un sentido del humor que me atraía. Y yo, un chico algo tímido, pero con una gran capacidad de escuchar. Todo parecía perfecto. Decidimos encontrarnos en un pequeño parque cerca de la ciudad. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles frondosos y caminos de tierra, ideal para caminar y charlar. Eugenia llegó primero,
como siempre, con su cabellera suelta. Una sonrisa cálida, que iluminaba su rostro. Yo llegué un poco tarde, como era de esperarse, pero ella me esperaba con paciencia. Te he estado esperando, ¿me disculpas?, le dije, y ella me sonrió con ese brillo en los ojos que nunca olvidaré. Caminamos por el parque, charlando sobre cosas simples, pero mientras más hablábamos, más me daba cuenta de lo fácil que era estar con ella. Había una conexión que no sabía explicar, como si el mundo entero dejara de existir cuando estábamos juntos. La tarde avanzaba, el sol comenzaba a bajar lentamente, y el aire fresco de la noche empezaba a cubrir todo. Decidimos quedarnos un poco más, sin prisa, simplemente disfrutando el uno del otro. Todo estaba perfecto hasta que el cielo, que hasta ese momento estaba despejado, comenzó a nublarse. Una ligera brisa comenzó a mover las ramas de los árboles, y el ambiente se volvió más denso. Eugenia me miró con una expresión preocupada, pero trató de restarle importancia. No te preocupes, seguro es solo una nube pasajera, me dijo con una sonrisa nerviosa. No estaba tan seguro. Los vientos comenzaron a intensificarse, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Pensé que sería solo una lluvia rápida, como esas que se van tan rápido como llegan, pero no fue así. En cuestión de minutos, la tormenta comenzó a desatarse con furia. El sonido del viento, y la lluvia golpeando la tierra, se volvió ensordecedor. Sin pensarlo demasiado, le tomé la mano, y corrimos hacia un pequeño refugio de madera que estaba cerca, un banco cubierto bajo un árbol grande. Nos resguardamos del aguacero, riendo a pesar de la situación, tratando de disfrutar del momento. Pero el cielo ya no solo estaba nublado, parecía estar a punto de partirse en dos. Los truenos comenzaron a retumbar, y las luces del cielo se intensificaron. Fue entonces cuando el primer rayo cayó cerca, haciendo que el suelo temblara bajo nuestros pies. Eugenia dio un grito ahogado, y por un momento, ambos nos quedamos paralizados, mirando el cielo que parecía arder. Decidimos que era hora de irnos, pero el tiempo ya no estaba de nuestro lado. La tormenta arreciaba, y mientras tratábamos de caminar hacia el parque de estacionamiento, un segundo rayo, mucho más cercano que el primero, cayó sobre el árbol que estábamos usando como refugio. En un parpadeo, el aire se cargó de una electricidad tan densa que casi podía sentirla en la piel. Fue como si el mundo entero se detuviera, y después, el estruendo. La tierra tembló, y el árbol cercano, como si estuviera reaccionando al impacto del rayo, comenzó a crujir y a partirse en pedazos. En un abrir y cerrar de ojos, grandes ramas cayeron sobre nosotros. La lluvia caía tan fuerte, que ni siquiera pude escuchar el sonido del árbol quebrándose hasta que ya era demasiado tarde. El impacto fue brutal. Sentí como una de las ramas me golpeaba con fuerza en el costado. Me dobló por completo, y caí al suelo, pero no sentí el dolor de inmediato. Todo sucedió demasiado rápido. Mientras intentaba levantarme, vi a Eugenia a mi lado, también caída, pero ella estaba más cerca del tronco del árbol. Mi corazón se aceleró al ver que no se movía, y corrí hacia ella, a pesar de que las ramas seguían cayendo, arrasando con todo a su paso. La tomé entre mis brazos, y traté de levantarla. Eugenia no respondía, y eso me aterrorizó. Su rostro estaba pálido, y por un momento, pensé que había perdido la conciencia por completo. No podía pensar, no podía respirar. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y la tormenta no daba tregua. Fue entonces cuando, entre las sombras de la noche y el caos que nos rodeaba, escuché pasos acercándose. ¡Ayuda! Por favor, alguien, grité con todas mis fuerzas, pero el sonido del trueno parecía tragarse mi voz. Fue entonces cuando sentí que mis fuerzas comenzaban a fallar, y las ramas caídas comenzaban a aplastarme aún más. Apenas podía moverme, pero traté de mantener a Eugenia segura, abrazándola, intentando que no se desvaneciera. Afortunadamente, algunos transeúntes llegaron corriendo. Alguien me ayudó a levantar a Eugenia, y otro más me sostuvo cuando sentí que mis piernas ya no podían sostenerme. Fue como si el mundo hubiera dejado de existir mientras yo la miraba, aún inconsciente, con las pupilas dilatadas, y el rostro pálido. Los paramédicos llegaron casi de inmediato, y el dolor en mi costado se hizo más fuerte
cuando me subieron a la ambulancia. Eugenia fue llevada en otro vehículo. No supe nada de ella durante las primeras horas. La siguiente parte es borrosa, pero lo que recuerdo con claridad es el dolor. La habitación del hospital era fría y estéril. Mi cuerpo estaba cubierto de vendas, y mis huesos rotos parecían gritar cada vez que me movía. Pero el dolor físico no era nada comparado con lo que sentí cuando finalmente me enteré de lo que había pasado con Eugenia. Ella había sido llevada al hospital también, pero su condición era mucho más grave que la mía. A pesar de los esfuerzos de los médicos, sufrió un golpe grave en la cabeza por una de las ramas caídas. Pasó días en coma, y su estado era incierto. Afortunadamente, logré recuperarme, pero Eugenia nunca despertó. Los días pasaron como una pesadilla. Me enfrentaba a una recuperación lenta y dolorosa, mientras trataba de entender lo que había sucedido. ¿Cómo pudo pasar algo tan trágico en lo que debería haber sido una simple cita romántica? El peso de la culpa me carcomía, aunque racionalmente sabía que no era mi culpa. La tormenta fue la culpable, pero los fantasmas de esa noche nunca me dejaron en paz. Un día, después de unos días de haber salido del hospital, decidí intentar hablar con Eugenia. Pregunté por ella en su habitación, pero los enfermeros me dijeron que ya no estaba allí. Me dijeron que había sido dada de alta, pero algo en sus ojos me dijo que no estaba siendo sincero. La busqué durante semanas, pero nunca pude encontrarla. Nadie me dio una respuesta clara, y las llamadas que hice a su teléfono fueron en vano. Finalmente, después de meses de intentar contactar con ella, supe la verdad. Eugenia había desaparecido. No había ninguna explicación, y su familia no parecía saber nada sobre su paradero. Todos se desentendieron de la situación como si ella nunca hubiera existido. Ahora, sentado en mi cama, recordando ese día trágico, me doy cuenta de que mi vida nunca será la misma. La sombra de Eugenia sigue persiguiéndome, y aunque he tratado de seguir adelante, hay algo en mi interior que no puede dejarla ir. ¿Qué sucedió con ella? ¿Por qué desapareció tan misteriosamente? Aún no lo sé, y nunca lo sabré. Todo lo que me queda son recuerdos rotos de lo que podría haber sido, y una terrible tragedia que jamás olvidaré. Por mi mente nunca pasó que una cita romántica, algo que normalmente podría ser una historia sencilla de dos jóvenes buscando un momento agradable, terminaría por convertirse en una pesadilla de la cual no pude despertar jamás. Lo que sucedió esa noche cambió mi vida para siempre, y la historia que ahora les contaré no la he compartido con nadie, pues nadie podría creerme. Mi nombre es Alfredo, y la historia comienza una noche en que decidí salir con Yamilet, una chica que conocí en una aplicación de citas. Habíamos hablado durante semanas, y la conexión entre nosotros parecía bastante natural. Estábamos emocionados por finalmente salir en persona, y todo parecía estar preparado para una velada perfecta. La idea era sencilla, una cena tranquila, y después un paseo por el parque cercano, donde podríamos relajarnos y conocernos mejor. Nos encontramos en un restaurante acogedor a las afueras de la ciudad, uno con un ambiente tranquilo, con luces suaves y mesas al aire libre. Yamilet, como siempre, estaba hermosa. Tenía esa mirada que te hacía sentir en paz, pero a la vez, un tanto intrigado, como si algo más profundo estuviera detrás de ella, algo que no conseguía descifrar. Al principio, nuestra conversación fue ligera y alegre, pero pronto, a medida que compartíamos anécdotas, noté algo peculiar en sus ojos. No podía describirlo bien, pero había una melancolía, una especie de tristeza oculta, que no dejaba de capturar mi atención. ¿Te pasa algo?, le pregunté, mientras probábamos un poco de vino. Te noto un poco distante. Ella sonrió, pero esa sonrisa no me tranquilizó, como esperaba. Era una sonrisa que intentaba ocultar algo que había decidido guardar para ella misma. No es nada, Alfredo, solo que hay algo que me preocupa, pero no quiero amargar la noche, respondió, cambiando rápidamente de tema. Hablemos de ti, cuéntame más sobre tu vida. Me sentí un poco incómodo, pero decidí no presionar más, dejándola ser. La noche continuó,
y la cena fue perfecta, pero al terminar, una sensación extraña comenzó a invadir la atmósfera. Era como si el tiempo hubiera ralentizado. El restaurante se vació poco a poco, y cuando salimos al aire libre, la brisa nocturna trajo consigo algo más que el aire fresco. Parecía que la noche había tomado un tono más sombrío. Decidimos dar un paseo por el parque cercano, y mientras caminábamos bajo las luces tenues, una ligera llovizna comenzó a caer. No estaba nada mal, solo un poco refrescante. Pero mientras caminábamos por el sendero, escuché un ruido a lo lejos, como si algo se arrastrara sobre el asfalto. Miré a Yamilet y su expresión cambió por completo. Su rostro, que antes había mostrado tranquilidad, ahora mostraba una extraña preocupación. Alfredo, no sé si sea buena idea seguir por aquí, dijo, sin mirarme directamente. Hay algo en este lugar que no está bien. No sé cómo explicarlo. Estaba comenzando a preocuparme. ¿Te sientes mal? Si prefieres, podemos irnos. No tiene caso seguir si no te sientes cómoda. Ella vaciló por un momento, y asintió lentamente. Sí, creo que tienes razón. Cuando decidimos regresar al automóvil, algo extraño ocurrió. En el sendero que habíamos dejado atrás, a lo lejos, vi una figura solitaria, caminando hacia nosotros. Era una mujer, o al menos eso parecía. No podía ver su rostro, ya que las luces del parque no eran lo suficientemente brillantes para distinguir bien. Sin embargo, algo en su postura y en la forma en que se movía me desconcertó. ¿La ves?, le pregunté a Yamilet, pero ella no respondió. La mujer se acercó más y más, y finalmente pude ver su rostro. Tenía la piel pálida, ojos oscuros y apagados, y su cabello estaba mojado por la lluvia. En sus manos llevaba lo que parecía ser un ramo de flores marchitas. Lo que me llamó la atención, sin embargo, fue su ropa. No era la vestimenta de alguien que estuviera disfrutando de un paseo nocturno, sino algo mucho más sombrío, como si estuviera desconectada de la realidad. La mujer se detuvo frente a nosotros, mirándonos fijamente. Por un momento, el aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido, y entonces, como si fuera algo que se había estado guardando, la mujer habló, su voz temblorosa y rasposa. ¿Han visto a mi bebé? Yo me quedé paralizado, sin saber qué decir. No entendía bien lo que estaba pasando. ¿A qué te refieres?, le pregunté, pero mi voz sonaba temblorosa, casi inaudible. Yamilet no dijo nada. Se quedó ahí, observando a la mujer sin mover un solo músculo, como si estuviera completamente atrapada en una especie de trance. La mujer miró a Yamilet, y luego con una expresión de desesperación, volvió a hablar. Mi bebé, él necesita descansar. No me dejen sola. Fue en ese momento, cuando entendí que algo no estaba bien. La mujer estaba completamente fuera de lugar, como si no perteneciera a ese mundo. No podía explicar qué me causaba esa sensación de terror, pero estaba claro que no se trataba de una simple persona perdida o confundida. La mujer, con un movimiento abrupto, se giró y comenzó a caminar hacia el árbol más cercano. Sus pasos eran pesados, arrastrando los pies como si estuviera demasiado agotada para moverse con agilidad. Cuando se acercó al árbol, se detuvo y se agachó, como si estuviera buscando algo en el suelo. Fue entonces cuando me fijé en su barriga, que estaba inusualmente grande, abultada, como si estuviera embarazada. Espera, Murmuré. ¿No te parece raro? Yamilet, ahora pálida como un fantasma, finalmente reaccionó. Alfredo, tenemos que irnos. Ahora, no tuve tiempo de hacer preguntas. Lo único que pude hacer fue tomarla de la mano y salir corriendo del parque. Mientras corríamos, escuché detrás de nosotros un susurro, algo que me heló la sangre. No me dejen sola. ¿Dónde está mi bebé? A medida que corríamos hacia el automóvil, pude ver que las luces del parque parpadeaban, como si algo hubiera estado interfiriendo con el suministro eléctrico. Yamilet se veía completamente aterrada, su rostro pálido, y sus ojos llenos de lágrimas. Cuando llegamos al coche, me volví a mirar, buscando alguna explicación, pero lo único que vi fue el vacío. La figura de la mujer había desaparecido. ¿Qué fue eso?, le pregunté a Yamilet, pero ella no respondía. Solo temblaba, y se abrazaba a sí misma. Una vez en el coche, traté de calmarla,
pero su mente parecía estar completamente bloqueada por el miedo. No entiendo. ¿Quién era esa mujer? Pregunté, pero Yamilet solo sacudió la cabeza. No quiero hablar de eso, Alfredo. Es mejor que olvides lo que viste. Hay cosas en este mundo que no deberían ser vistas. Y no entendí por qué, pero sentí que su respuesta estaba ligada a algo mucho más oscuro, que se escondía en su pasado. La mujer que vimos esa noche, su rostro se quedó grabado en mi mente, como una maldición que no podría borrar jamás. Cuando llegamos a su casa, Yamilet me pidió que me fuera, y aunque sentía que debía quedarme con ella, respeté su deseo. Al día siguiente, traté de llamarla, pero no hubo respuesta. Pasaron los días, y aunque intenté contactarla, nunca volví a saber nada de ella, ni un mensaje, ni una llamada. El vacío se instaló en mi pecho, y la culpa comenzó a comerme por dentro. Lo que más me atormentaba, no era solo la desaparición de Yamilet, sino la imagen de esa mujer embarazada. ¿Qué había querido decir cuando preguntó por su bebé? ¿Y por qué parecía tan desesperada? Las preguntas no paraban de rondar mi mente. Fue entonces cuando decidí investigar un poco más sobre el parque y la zona donde habíamos estado esa noche. Descubrí que, muchos años atrás, una mujer había sido atropellada cerca de ese lugar. Era joven, tenía unos 6 meses de embarazo, y nunca se supo qué le ocurrió. Nadie la vio morir, pero sus gritos fueron escuchados por varios transeúntes esa noche. Desde entonces, se decía que su espíritu vagaba por el parque, buscando a su bebé perdido. Al principio no creí en esas historias, pero ahora sé que lo que vimos esa noche no fue una coincidencia. La mujer no era una simple aparición, era el alma en pena de alguien que había sufrido una tragedia, y lo peor de todo es que aunque traté de olvidarlo, su voz y su imagen nunca me dejaron en paz. Por mucho que lo intenté, no pude escapar de la maldición de esa noche, y aunque el tiempo pasó, mi vida nunca volvió a ser la misma. Yamilet desapareció, y yo me quedé con las preguntas, con el recuerdo de esa mirada vacía, esa desesperación, y con el miedo